Buen día y bienvenidos a Entrenando el Podcast. Yo soy el Dr. Fernando Blancas y el tema de hoy es glomerulosclerosis segmentaria y focal. La glomerulosclerosis segmentaria y focal es una entidad clínico-patológica que tiene diversas etiologías y mecanismos patogénicos, además de una lesión anatomopatológica común caracterizada por la presencia de lesiones de esclerosis y alinosis que afectan a un porcentaje variable de glomérulos cuando es focal y solo a una parte de los mismos cuando es segmentaria. Su incidencia se estima en 0.5 a 1.5 casos nuevos por cada 100.000 personas al año y representa el 10% de las biopsias realizadas en edades inferiores a los 65 años y en torno al 5% en enfermos mayores de 65. Tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica se ha descrito un aumento progresivo en el número de casos en el transcurso de los últimos años. En Estados Unidos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria es en la actualidad la causa más frecuente de síndrome nefrótico del adulto, pasando de ser responsable del 0.2% de los casos de enfermedad renal crónica avanzada a serlo del 2.3%. En países latinoamericanos se ha descrito la misma tendencia, y en algunos de ellos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria se ha convertido en la glomerulonefritis primaria más frecuente, por encima incluso de la glomerulonefritis membranoproliferativa. Etiológicamente, la glomerulosclerosis focal y segmentaria se clasifica en primaria o secundaria en función de si se identifica o no la etiología responsable de la misma. En algunas clasificaciones se reserva el término primaria para los casos idiopáticos, lo que excluye las formas debidas a mutaciones en proteínas podocitarias y las debidas a infecciones víricas, a toxicidad por fármacos o respuesta adaptativa a la pérdida de nefronas. Mientras que en otras clasificaciones, por el contrario, el concepto de forma primaria se identifica con lesión del podocito de causa no adaptativa ni hemodinámica, independientemente de si la lesión es de etiología desconocida, vírica, genética o farmacológica. En esta enfermedad, la lesión de glomerulosclerosis segmentaria es causada por una lesión irreversible de las células del epitelio visceral o de los podocitos, aunque también puede haber daño a las células del epitelio parietal. Los mecanismos patogénicos que causan esta lesión son poco conocidos tanto en la forma secundaria como en la primaria. En cuanto a las formas idiopáticas, se han relacionado con la exposición al podocito de un factor circulante. Posiblemente este factor podría ser el receptor soluble de uroquinasa, conocido como SUPAR, aunque sus niveles no son útiles para diferenciar entre la glomerulosclerosis focal segmentaria y otras glomerulopatías, ni tampoco para diferenciar las formas idiopáticas de las secundarias. Otros datos sugieren que los niveles podocitarios de microARN 193A se hallan elevados en las biopsias de enfermos con esta patología, pero no en otras enfermedades glomerulares. En cuanto a las formas secundarias no genéticas, se considera que la lesión podocitaria puede ser debida a un efecto tóxico directo sobre el podocito. En las formas asociadas a la infección vírica, la lesión puede relacionarse tanto con el mismo virus como con la respuesta inflamatoria. Las formas adaptativas, por su parte, se deben a los cambios secundarios a hiperfiltración que se producen como una consecuencia de una reducción de la masa renal que supera un umbral determinado, o bien de una vasodilatación renal aferente. E independientemente de cualquiera de estos dos casos, se produce un aumento en el filtrado glomerular por la nefrona y una hipertrofia glomerular compensatoria que, al no poder acompañarse de un aumento en el número de podocitos, deja áreas de la membrana basal sin barrera de filtración, permitiendo el paso de proteínas y macromoléculas a través de la misma. Así, el estrés hemodinámico secundario a la sobrecarga de la nefrona ocasiona cambios en el fenotipo y la función de la célula endotelial, estimulando la producción por parte de diversos tipos celulares de citoquinas y factores de crecimiento que intervienen en el proceso de esclerosis. A estos factores puede asociarse el estrés oxidativo, la isquemia, alteraciones en los ejes auto y paracrinos de señalización podocitaria, entre otros, en función de la etiología responsable. Cuando hablamos de reducción de masa renal, el riesgo para desarrollar la enfermedad de glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria depende de tres variables. La primera es la edad de inicio. La segunda es el estado del parénquima renal remanente. Y la tercera, el grado de pérdida de masa renal. Cuando la pérdida de masa se produce desde el nacimiento, como en la agenesia renal, e incluso reducciones del 50%, suponen un mayor riesgo para desarrollar la enfermedad. Sin embargo, en adultos con reducciones del parénquima del 50%, por ejemplo, por nefrectomía, no se asocia a mayor riesgo de la enfermedad.
y aunque se estima que es necesario aproximadamente un 75% de reducción de la masa renal, la reducción necesaria es menor si el parénquima remanente ha sufrido alguna lesión previa. Otro mecanismo que puede inducir proteinuria es la obesidad, ya que la prevalencia de proteinuria en individuos con obesidad extrema es aproximadamente del 2 al 8%, y en la mayor parte de los casos la lesión renal responsable es una glomerulosclerosis focal o segmentaria. Se ha demostrado que la obesidad induce cambios hemodinámicos renales, con vasodilatación preferente de la arteriola glomerular aferente, incremento del flujo plasmático renal, de la fracción de filtración y de la presión hidrostática del capilar glomerular. En el desarrollo de la enfermedad de glomerulosclerosis focal y segmentaria también existen las formas genéticas. Cuanto menor es la edad de presentación, mayor es la probabilidad de que el síndrome nefrótico sea de herencia monogénica. El 85% de los casos que se presentan en los primeros 3 meses de vida, el 66% de los que lo hacen entre el cuarto y 12º mes, son causados por mutaciones de 1 o 4 genes: NPHS1, NPHS2, LAMP2 y WT1. La pérdida de función muy temprana interfiere con el desarrollo del glomérulo y causa una esclerosis mesangial difusa o un síndrome nefrótico congénito tipo finlandés. Las pérdidas de función más tardías interfieren con los mecanismos de adaptación y reparación glomerular y suelen causar glomerulosclerosis focal. En cuanto a presentación clínica y diagnóstico diferencial, la característica más común de todas las formas de glomerulosclerosis focal segmentaria es la proteinuria. Esta puede aparecer como un dato aislado asociada a microhematuria, hipertensión arterial o reducción del filtrado glomerular, en forma de síndrome nefrótico o de una combinación de todas ellas. Las formas idiopáticas y las secundarias a mutaciones, infecciones víricas o toxicidad suelen presentarse en forma de síndrome nefrótico. Aún así, en algunos casos la proteinuria puede ser menor y la ausencia de síndrome nefrótico no excluye dichas etiologías. Otro signo dentro de las manifestaciones clínicas es la hipertensión arterial, la cual es relativamente común, entre un 25 y 50% de los casos en pacientes adultos, con mayor frecuencia que los niños y habitualmente se asocia a reducción del filtrado glomerular. En las formas secundarias a hiperfiltración se observa proteinuria que puede llegar a valores dentro del rasgo de la proteinuria nefrótica. Sin embargo, la presencia de un síndrome nefrótico clínico es muy infrecuente y obliga a considerar otras etiologías. Dado que el enfoque terapéutico como el pronóstico son totalmente diferentes en las formas idiopáticas y secundarias, es importante diferenciar entre ambas desde el momento del diagnóstico. Es importante realizar un estudio sistemático para descartar las posibles etiologías víricas, farmacológicas y tóxicas, además de que se debe identificar las formas debidas a mutaciones de proteínas de la barrera de filtración, ya que estos casos no tienen indicación de realizar tratamiento inmunosupresor. La indicación para realizar estudios genéticos y las posibles mutaciones a estudiar depende de la edad de inicio, de la presencia o no de síndromes extrarrenales asociados y de la presencia de antecedentes familiares. Anatomía patológica. La lesión característica es la esclerosis de segmentos del ovillo glomerular, que se distribuyen de forma focal, solo apreciables en algunos glomérulos, en la muestra de la biopsia. La afección es mayor en glomérulos yuxtamedulares y por ello las biopsias excesivamente superficiales pueden llegar a la clasificación errónea de nefropatías por cambios mínimos. En otras ocasiones el contenido puede tener un aspecto hialínico o eosinofílico. También puede haber glomérulos sin lesiones que suelen tener un aspecto normal, pero en casos secundarios a respuestas adaptativas o hiperfiltración pueden mostrar un aumento del volumen, e incluso signos indirectos de isquemia. Por otra parte, la pérdida de los podocitos puede causar una desestructuración de la arquitectura del ovillo glomerular y dar lugar a una imagen de falso incremento en la celularidad mesangial. A nivel del intersticio es frecuente encontrar focos de atrofia tubular, fibrosis intersticial e infiltración inflamatoria. Tanto el curso clínico como el pronóstico dependen de si se trata de una forma idiopática o secundaria. En las formas idiopáticas se han identificado dos tipos de variables pronósticas relacionadas con las características clínicas e histopatológicas al momento del diagnóstico y la respuesta al tratamiento. Entre las variables clínicas, la mayor importancia es la magnitud de la proteinuria y el filtrado glomerular al momento del diagnóstico. Los casos con proteinuria no nefrótica representan una evolución más lenta con preservación de la función renal en más del 80% de los casos a 10 años de evolución. Por el contrario, pacientes con síndrome nefrótico
en ausencia de tratamiento, tienen un pronóstico malo, con una probabilidad de evolución a enfermedad renal crónica estadio 5 de hasta el 70%. Algunos enfermos pueden llegar incluso a tener una evolución muy rápida en un periodo de 2 a 3 años, siendo casos que generalmente cursan con proteinuras masivas resistentes a todo tipo de tratamiento. Entre las variables anatomopatológicas, la más importante es la extensión de las lesiones de glomerulosclerosis, de atrofia tubular y fibrosis intersticial asociadas. En el caso de las formas secundarias, que son relacionadas a exposición de fármacos o tóxicos, anabolizantes hormonales, interferón o heroína, la supresión de los mismos suele asociarse con la remisión total o parcial de la proteinuria. Para el tratamiento de las formas idiopáticas, los pacientes deben recibir tratamiento con corticosteroides asociados o no a anticalcinúricos y micofenolato, siempre y cuando se presenten los siguientes criterios: síndrome nefrótico y ausencia de etiologías secundarias. La respuesta al tratamiento es mejor en caso de función renal normal, y en caso de insuficiencia renal, la probabilidad de remisión es menor. En cuanto a los corticosteroides, se consideran el tratamiento de primera línea en la actualidad para los enfermos que no presentan contraindicación a los mismos, y la probabilidad de respuesta a esteroides depende de la función renal inicial, del grado de pérdida podocitaria y de la extensión de las lesiones de fibrosis intersticial. Con este manejo, la mayor parte de los enfermos que van a responder presentan algún grado de reducción en la proteinuria en un plazo de 12 a 16 semanas, reportándose remisiones en un 60 a 70% de los pacientes con función renal normal en la evaluación inicial. Otra opción terapéutica es la indicación de tratamiento con anticalcinúricos, que suele utilizarse cuando el enfermo cumple criterios de corticoresistencia bien definidos. Sin embargo, en los casos en los que el tratamiento de corticosteroide implique alto riesgo o sea mal tolerado, es aconsejable primero acortar el periodo de exposición a estos fármacos y reducir su dosis asociando anticalcinúricos de forma precoz. Sobre estos medicamentos, la eficacia de la ciclosporina en enfermos corticodependientes y corticoresistentes ha sido evaluada, pero no como tratamiento de primera línea. Se aconseja un tratamiento que debe durar por un mínimo de 6 meses, logrando una remisión completa o parcial aproximadamente en un 60 o 70% de los casos. En caso de que haya remisión, se aconseja mantener el tratamiento al menos 12 meses y después disminuir progresivamente un 25% cada 2 o 3 meses, hasta la supresión del mismo. La siguiente opción terapéutica, que es el micofenolato, ha descrito una reducción significativa de la proteinuria en un porcentaje de enfermos que oscila entre el 30 y el 50%. También se pueden usar inhibidores de mTOR, fármacos alquilantes y citotóxicos, rituximab y aféresis. En cuanto al manejo de las formas secundarias, que normalmente mejoran tras la supresión de los mismos, se debe considerar si hay una lesión irreversible en el número crítico de podocitos, pues la enfermedad renal puede progresar por mecanismos adaptativos. En estas formas adaptativas, las estrategias del tratamiento se centran en reducir la hiperfiltración glomerular y en contrarrestar, en la medida de lo posible, el proceso de fibrogénesis renal. Para ello, se aconseja el bloqueo del eje renina-angiotensina y un control óptimo de la presión arterial hasta valores inferiores a 130/80 milímetros de mercurio. También se puede dar un tratamiento a la dislipidemia, el abandono del tabaco y el control de otros factores de riesgo vascular. Muchas gracias por su atención. Les habló el Dr. Fernando Blancas para Entrenar Podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.